Hola a todos, bienvenidos a su podcast Souvenir. En esta ocasión vamos a hablar de los hábitos de lectura. Es correcto. Vamos a comenzar con del 1 al 10, ¿cómo calificas tu hábito de lectura? Híjole, sí está un poquito complicado. Lo que pasa es que yo soy más como de... Depende un poco el ánimo que tenga. Porque, por ejemplo... Para todo, por eso no voy al gimnasio. De hecho, yo, por ejemplo, si quiero como real leer, o sea, cuando me pongo real propósito de leer, yo creo que me echo un libro o libro y medio al mes, ¿no? O sea, porque obviamente leo muchas otras cosas, constantemente estoy leyendo artículos, periódicos y cuestiones así, pero eso daría que unos 15 libros al año, pero cuando estoy así súper baja y no tengo como el tiempo o no me doy como el tiempo, sí leo como unos 5 o 6 libros al año. O sea, ¿te pones un qué? ¿Un 8? Yo creo que me pondría un 8 de calificación. 8.5. ¿Qué? ¡Wow! Yo me pongo un 5. Yo voy a ser honesta. No, es que me gusta leer. Sí, me agrada bastante. Porque soy bien chismosa, entonces. Y aparte avanzo un libro porque es como de, este chisme está bueno y sigo leyendo. Entonces, Okay. pero he de confesar que este año, posiblemente desde la mitad del pasado, me confié y no he leído mucho. Okay. Ni el libro que me prestaste hace un mes. No he terminado. Ay, frita. Entonces, a ver, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la lectura? Mi primer acercamiento fue en la primaria y fue muy bonito porque leímos libros muy, bueno, ahora son padres, en ese momento no entendían de qué chingada. La maestra así súper orgullosa de estar leyendo Los Cuatro Acuerdos, El arte de amar de Ernie Proud y cosas así, porque la coordinadora, o ¿cómo dijimos que se llamaba? La coordinadora estudiantil que a mí me correspondía era de literatura, era licenciada en literatura, y pues en ese aspecto era como... No, pues está muy padre, vamos a hacer así, vamos a hacer aquello y así, pero la verdad al final de cuentas sí cambió muchísimo. Desde ahí como que empecé a surgir mucho mi querer explorar, porque también leímos uno de, la verdad no recuerdo el título, pero leímos uno de drama, perdón, se me fue, de drama. Entonces, como que mi mente viajó así cañoncísimo y dije, no manches, me encanta. Entonces, desde ahí como que empecé el hábito de la lectura y empecé obviamente con sagas que en preparatoria profesores incluso, bueno, un profesor se llegó a burlar de, bueno, al menos leen algo. Y yo estaba con la saga de Harry Potter. Pero pues es que en ese entonces, bueno, para mí no era como tan común de, pues voy al cine y ya. Y de hecho los libros los conseguí en la biblioteca de la escuela. ¿No los comprabas todavía? No los compraba. Ya ahorita pues ya tengo el hábito de, comprar estos. Incluso tengo varios que no he leído porque dije, no, o sea, mi plan de este año era leerme 1 o 2 libros por mes. No lo he cumplido. Vamos a terminar bien el año y hacemos el compromiso de noviembre y diciembre y se logre. Pero sí, ahorita sí ya voy más mejor, dijeron. Pero hay 2, 3, digo, no sé. Lo he cumplido a medias, porque te digo, he leído muchísimo esta temporada de la tesis. En el trabajo, pues ves que las carpetas y expedientes, pues se lee un chingo. Pero pues no es lo mismo. Creo que no cuenta así, ¿verdad? Si contara, entonces 10. Yo empecé a leer igual en la primaria. Bueno, mis papás siempre me regalaron libros y cuentitos y así. Y pues obviamente primero te gustan los dibujos. Hay que ser Me honestos. llaman la atención. Ves los dibujitos, ya luego, pues sí, la historia. Y recuerdo que en la primaria llevaba hasta un control de lectura donde tenías que poner el nombre del libro, el número de la página y te firmaba tu papá de que se habías leído. Okay. Había veces que yo no quería leer. Okay. Y se nos olvidaban las firmas. Y mi mamá decía como de, pues ya te firmo estos 2 días, ¿no? O sea, había días que leía mucho y había días que de plano yo decía, hoy no quiero leer. Y ya me adelantaba mi firma. Pero sí leía, o sea, porque sí me gustaba. Ya en la secundaria
lo que comentábamos, de un libro y que todos leíamos el mismo libro, íbamos avanzando como en grupo y eso como que te incentivaba a decir, va, lo voy a hacer, lo vamos a terminar. Pero en la escuela, bueno, en el ámbito académico sí tuve como que siempre muy presente el hábito de leer, o bueno, lo formaban los maestros y era como algo a lo que le dedicaban un tiempo en específico y que era realmente importante crearnos ese hábito. Porque ya llegas a la prepa y no te preguntan si quieres o no quieres leer. Es como de tienen tal libro y tal y tal y tal para esta fecha, para esta fecha y para esta fecha. Entonces, en la prepa no se me hizo complicado. Y en la carrera también me gustaba leer. Y pues estás de acuerdo que nos tocaba investigar a nosotros. Leíamos bastantito, sí. Leíamos bastantito en la carrera. Fíjate que me acabas de dar un como flashback, ¿te dice? Ajá. No, en realidad, ¿sabes qué? Fue antes de la primaria. Yo antes de la secundaria, sí, sí, fue por la secundaria cuando hacía este tipo de que en la clase leíamos 20 minutos diarios. Fue antes, yo leía muy mal, yo era pésima leyendo, me trababa, me ponía así nerviosa y temblaba horrible. Y ahorita me hiciste que me acordara porque justamente yo en primero de primaria y en segundo, mis hermanas se casaron. Entonces yo jugaba mucho con uno de mis cuñados, rentaba el Play y jugábamos Mario y así. Y entonces yo salí súper baja en primero y segundo de primaria por estar justamente pues, jugando. Luego no iba a la escuela y cosas así. Entonces mi cuñado en unas vacaciones, cuando vio que salí tan baja, dijo, te voy a ayudar. Y fue como un curso intensivo de lectura. Y entonces me leí todos los cuentos griegos de las Moiras, de los titanes, y yo los leía en voz alta y me decía, repítelo y repítelo. Y yo ya me sabía hasta todo el cuento de memoria. Y así fue como realmente... Y de verdad no lo tenía tan presente hasta que empezaste a comentar como la cuestión de tu familia. Fíjate, lo había bloqueado. O sea, tú ya hacías un monólogo. Sí, no, o sea, no. Pero bueno, qué padre. Ahora sí, ahí. ¿Tú qué calificación te das? Ya les dije que 5. Ah, sí, o sea, sí. Pero bueno, o sea, ya. ¿Por qué quieres evidenciar que no he leído un año? No, pero o sea, al año, ¿cuántos libros te puedes echar? Más o menos que tú calcules así, estimado. Es que cuando me aplico, por ejemplo, digo, como si me gusta, en la licenciatura y en la maestría, una parte de la beca era leer 4 libros al menos al mes y entregar como tus reportes. Órale. Entonces, pues estás de acuerdo que los japoneses son como que súper... Sí, entonces era uno de los puntajes para conservar la beca y sí te hacía leer, o sea, y se me hizo el hábito de cuando iba a la escuela, cuando venía de regreso, o sea, todos mis trayectos leía, en mi casa leía, todo el tiempo estaba leyendo. Y se logró. Entonces llegó el momento en el que ya al final de año, cuando conté mis reportes, dije, wow, este año sí leí muchísimo. Sí. Y nunca lo sentí porque ya se me hacía como normal. Entonces, sí, cuando me lo propongo y digo, voy a leer, sí, leo un montón. Pero ahorita que pandemia y que Netflix y así, la verdad es que es horrible. Me doy pena en este momento. Pero no leí un año. No he leído suficiente, o sea, he leído como 3 libros en un año. Ok. Bueno, pero aún así está bien, hay gente que no lee ni uno. Bueno, ya voy a terminar tu libro. Me lo prometo. Genial. ¿Tú qué crees que influya para que se te haga un hábito o no la lectura? Yo creo que el hábito a la lectura se contagia. Y justamente hace poco platicando con un compañero de trabajo, como que acordábamos en eso, porque entre él y yo como que yo le decía, es que estoy leyendo tal libro, que no sé, o sea, en mis ratos libres en el trabajo es cuando más leo. Igual en mi casa en las noches llego y leo, ¿no? Últimamente, este último libro que estoy leyendo se llama Hábitos Atómicos. Lo encontré en audiolibro y iba a ser trampa, dije, pues nada más lo oigo. Pero la verdad el libro sí me salió cariñosito y dije, no, sí lo voy a leer. Entonces estoy aplicando el audiolibro y lo voy leyendo yo como lo va. Entonces yo voy marcando. Yo soy muy visual, entonces voy marcando, anotando en otras partes y así. Y sí se me está quedando como muy bien. Digo, es una nueva modalidad que agarré a ver si
sí leo más rápido. Porque a veces sí como que mi mente empieza a papalotear y digo, Sí. ay, de veras esta cosa y se me va. Pero siento que el hábito se contagia. Entonces, entre este compañero y yo es como de, estoy leyendo este y así asado. Y ya luego él me cuenta de otros. Él es como muy de marketing, pues sí, cuestiones como más de economía, finanzas. Y luego sí me ha recomendado algunos que he dicho, órale, sí, estuvo interesante. Y yo soy como más de desarrollo personal, ya sabes, ¿no? Drama, superación, bota 4, ya sabes. Entonces, en ese aspecto sí creo que el hábito siempre va a ser así. Y una de las frases que quería compartir es la de la semilla de cada nuevo hábito empieza con una decisión. Y creo que eso sí es bien cierto. Lo leí en el de hábitos atómicos y real siento que cuando tú tienes la iniciativa de querer hacer algo en tu vida o de modificar algo, solamente empiezas desde esa decisión, desde que tú decides querer ser mejor, una mejor versión de ti o una versión que te haga a ti más feliz. Desde ahí empieza, ya cuando dices, pues quiero leer más, empieza desde ahí y ya entonces no sueltes esa idea y tomarla y jalarla. ¿Tú qué crees que sea o cómo crees que sea? Yo también justo tenía eso de que somos la media de las personas con las que convives. O sea, totalmente. Creo que tengo ratitos de sí echar relajo, de salir un montón, pero me canso. O sea, y sí tengo amigos que son que le echan muchísimas ganas a eso y lo logran. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Y yo soy más de, sí, por ejemplo, ahorita que Vale lee un buen y es como de que, no, ya tengo que acabar mi libro porque pues, Vale ya empezó otro y yo nada más no termino el que me prestó. Y es como ir avanzando a la par e irte nutriendo y creciendo igual. O sea, aparte, deja tú que sea o no un hábito. Como que el cambio de mindset que te da y el que te abre muchísimos panoramas. Justo escuchaba un programa en el radio donde decían, es que pues hoy día tienes a cualquier mentor en el libro que tú elijas, porque te estás ahorrando años de experiencia, años de vida, lecciones, sí, que justo puedes estar 10 años de que te toque a ti y un libro siempre te va a dar como ese y ya una vez que estás situado en ese momento, es como si tú ya lo hubieras vivido porque pues, al final lo leíste y lo leíste de alguien que o tuvo una dificultad o se quedó con la experiencia. O sea, al final es el aprendizaje heredado por los máximos de este mundo, ¿no? O sea, yo creo que la persona que admires hoy día tiene un libro y era un tema que nosotras tocábamos cuando te dicen como de tienes que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? Checklist De vida. de vida. Se logró. Justo eso, o sea, hoy día lo tenemos todo en el libro que tú te imagines, porque hay de cualquier tema. O sea, ¿quieres aprender a tocar, no sé, un instrumento, un idioma, sobre historia, cultura, lo que decías, mercadotecnia, un lugar en el mundo? O sea, creo que ya hay libros y artículos de absolutamente todo. Obviamente todo va de la mano con la práctica, pero creo que al final el interés, o sea, eso, o sea, no dejar de ser ni tener curiosidad por aprender y por cuestionarte absolutamente todo lo que ves, creo que eso hace o fortalece un hábito, pienso yo. O sea, yo muchas cosas que se han vuelto hábito en mi vida es por curiosidad. Ok. Porque es como de, ay, ¿por qué esto? O ¿para qué? ¿No? Bueno, pues lo voy a intentar. Y así es como me he hecho de hábitos, por chismosa. Pero, o sea, lees porque te intriga, pero ¿qué tipo de lecturas lees más? Me intriga a mí esta vez. Es que leo de todo. O sea, lo que te decía, a mí me encanta El Conde de Montecristo. O sea, Alejandro Dumas, o sea, aparte me imagino a Dantes y se me hace como el hombre más maravilloso de este universo. Estoy enamorada de él. Pero me ha gustado también leer a Marcela Lagarde. Le decía a Vale que de chiquita encontré en mi casa un libro de Odín Dupeirón. El de... ¿Cuál te dije? Y colorín colorado este cuento. Aún no se ha terminado. Pero yo lo abrí
porque vi la portada y viene el castillo y la princesa de colores. Entonces dije, está bien bonito, una princesa. Y ya cuando lo leí, pues no entendí nada. O sea, tenía como 6 años, no entendí nada. Y luego lo leí en la secundaria, entendí un poquito y ya después lo leí en la universidad y obviamente me ayudó muchísimo, es un libro que me encanta. Entonces no estoy como que casada con un género, además de que si yo quiero aprender algo, en verdad me pongo a investigar y trato pues, de lo más que pueda sola, pero no tengo como un género en específico. No, ¿tú sí? No, de hecho no me gusta como enfrascarme. A mí me gusta mucho el drama, en todo, o sea, cine, en la vida. En mi vida. Sí, siento que el drama es como la cerecita del pastel. No sé, a mí me gusta mucho el drama. No me considero una mujer dramática, pero cuando voy a ver una película de drama y me hace sentir emociones de felicidad, de agobio, de tristeza, de empatía, es como wow. Entonces, a mí los libros que me chingo así en un 2x3 son los de drama, las novelas. Sean de amor, sean de ficción, las novelas me las de volada. Pero desde antes de que empezara la pandemia, yo tomé un curso de coaching vivencial, que es supuestamente un tipo de entrenamiento en el que tu nivel de conciencia, pues lo manejas, lo comprendes, lo entiendes y lo manejas en un nivel, ¿no? Entonces, desde que tomé ese curso, que fue hace 4 años, como que después del entrenamiento hay muchas cuestiones que requieres como seguir manejando, seguir trabajando en ti, porque no es como de, ya llegaste a este nivel de conciencia y ya, no, o sea, ahí apenas empieza el trabajo. Entonces, me metí mucho a esta cuestión de desarrollo personal, de emprendimiento y estas cosas, y la verdad, de entendimiento, perdón, y me ha gustado bastante, y creo que ahorita de los que más he comprado ya tengo una repisa completa de puro de este género. Sí, la tiene. Confirmo. Es de desarrollo personal, desde el lenguaje del amor, desde hacer lo que tú quieres simplemente porque lo quieres hacer y ya, ¿no? O sea, y eso está bien padre. Bueno, a mí me ha gustado bastante clavarme en este género. No es algo tan sencillo, digo, a veces sí es como de, espérame, ¿qué estoy leyendo? Te caen muchos veintes, a veces no, a veces como que dices, esto está muy dramático o muy X o muy no va conmigo y pues lo dejas, ¿no? Pero sí te dan aportaciones padres. Igual que el drama, para mí el drama también me da mucho crecimiento personal, porque entiendo de cómo se desarrollan las personas o cómo se desarrollan esos personajes. Y a mí se me hace maravilloso cómo en la mente de una persona puede plasmar toda una novela, porque yo justamente cuando era chiquita, bueno, desde chiquita, más bien, porque hasta la fecha, me gusta mucho escribir. Entonces, yo a veces soñaba y me soñaba historias completas. Entonces despertaba y grababa, bueno, en ese entonces lo escribía. Ahora, a veces cuando un sueño me clava así cabroncísimo por lo que me transmitió, lo que yo pude sentir, lo grabo en una nota de voz y a veces digo, uno de mis sueños era ser cinematógrafa, pero yo decía, en algún momento voy a grabar una película con esta temática. Y ahora ya no es tanto, ahora ya es como, cuando lo grabo es como, ojalá algún día pueda escribir algún cuento o algo en cuanto a esto. Y se me hace algo maravilloso y creo que influye mucho pues eso, el estar constantemente leyendo cosas que van como al punto. Justo. No sé. ¿Y cómo haces para acordarte de tus sueños? Yo despierto y es como de... Sí, soñé feo, pero no me acuerdo que soñé. Nunca sé. Pues yo creo que es por mi alma. Yo siento que tengo un alma vieja. Soy como muy de esta onda de numerología y cuestiones así. Y según esto, pues mi número astral es el 11. Entonces eso significa que yo ya pasé como por varias vidas. Creo que ya también te lo había sacado, ¿no? Haces como la suma de tu fecha de nacimiento, por ejemplo, el mío es 7, 1 y los números del año, todos los sumas y te da un número. Ese número es como tu numerología, tu alma o tu espíritu o tu línea de vida es como ese camino que va más o menos encaminado. No es lineal como tal, pero sí como que te da ciertos aires de tu personalidad y de tu esencia. Entonces, en ese aspecto sí dije, wow, o sea, pues
por eso sueño tanto. O sea, yo a veces sueño cosas de piratas y cosas, y dime, créeme, o sea, no es porque haya visto una película de piratas o algo así, ya soñé con piratas. No. Y a mí lo que me pasaba mucho es que soñaba algo y 2 días o el día siguiente seguía soñando con esa misma historia, como con la continuación, ¿sabes? Parte 2. Sí. Saga Los Sueños de Vale. Sí. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero sí realmente creo que esa imaginación o esa cuestión que tengo yo en la mente de a lo mejor un tanto creativa es por la lectura, porque como que por ahí siempre me voy y es como wow, y me imagino y pienso y digo, de aquí soy. Justo a mí me pasa y por eso creo que cuando me propongo leer avanzo muy rápido, porque se los juro que yo tengo toda la historia en la mente y veo así a los personajes y, o sea, todo está ocurriendo en mi mente y es como de que no me puedo parar porque pues en teoría ellos siguen actuando para mí, ¿no? Según mi imaginación. Pero creo que sí va mucho de la mano con el alimentar la imaginación, ¿no? Y al final creo que una persona creativa da para absolutamente, o sea, en el ámbito que te quieras desarrollar, la creatividad creo que es fundamental. Totalmente. Entonces sí te podría creer que tienes una película en la cabeza y que tardas 3 días Tengo varias películas en terminarla. Sí. A veces me quedo yo así como... Es que no me quiero adentrar mucho al tema, pero de verdad que a veces digo, güey, si tuviera el suficiente tiempo, yo ya tendría varias novelas escritas. O sea, no a tal grado, pero, o sea, como que mi mente... Tienes el hilo. Ajá. Y digo, no manches, de aquí lo podría... Y ya tengo la premisa, y ya tengo el... Porque también he tomado cursos de escritura. Entonces, pues ya tengo como que hay algunas cuestiones que digo, sí podría, estaría chida. Pero pues obviamente en este momento de mi vida al menos no es como una prioridad. Pero sí me gusta mucho seguir alimentando mi mente. Wow, yo quiero acordarme de lo que sueño. O sea, igual no escribir una novela, no creo que dé, pero sí acordarme mínimo. Okay. ¿Tú crees que haya influido la lectura, la pandemia? O sea, en cuanto a ventas, en cuanto a adquisición de libros, no sé, todos esos aspectos. Yo pienso que sí. Sí, totalmente. De hecho, sí hice una investigación profunda. Es que aquí la que investigas, vale. Hice una investigación porque justamente dije, bueno, yo por ejemplo, pues ahora en época de pandemia, pues Gandhi estuvo cerrado, por Rúa igual, y dije, ¿y ahora dónde, no? Vi varias recomendaciones dentro de la pandemia que decían, no, léete tal libro, léete tal, y así. Y yo, pero pues, ¿de dónde lo saco? Y pues Mercado Libre, Amazon y todas estas plataformas digitales que te lo traen hasta tu domicilio, incrementaron mucho su venta en libros. O sea, creo que gran parte de la vendimia desde el año pasado a fue de manera paquetería, ¿no? Uh-huh. Igual en métodos digitales incrementó muchísimo. O sea, hay más ventas de libros digitales, al menos a la fecha de hoy, que en pasta. Dentro de la pequeña investigación que hice, las imprestas después del COVID, pues obviamente sus ingresos y en parte también su personal, tuvo una disminución de cerca del 15 al 20%. Pues ellos se enmarcaban que sin periódicos, sin revistas, sin escuelas presenciales y sin actividades normales dentro de las oficinas gubernamentales y privadas, pues esto reducía muchísimo la compra del papel. No obstante, en una consulta pública, decía en el informe anual que del 2020 al 2024 se pronosticaba una reducción del 24% en periódicos, del 11% en revistas y de facturación se reducía en revistas un 23% y en periódicos un 9%. Estos eran como números así súper estimados de esto es lo que va a pasar, ¿no? Estamos hablando de que obviamente era un tiempo difícil para los libros, las revistas, los periódicos, e incluso en una nota del periódico Financiero decía, complicó las cosas a un nivel en el que de números rojos pasamos a casi números tintos. Algo que realmente pues antes
pues sí existía, pero no a tal grado, ¿no? Entonces, dentro de toda esta onda de la pandemia y de la disminución de, pues de la compra, incluso Starbucks, que es una de las grandes distribuidoras también de revistas y periódicos, suspendió la compra de estos ejemplares. Ujú. Entonces, revistas que estaban programadas semanalmente se pasaron a quincenales y algunas incluso se pasaron a mensuales. Por ejemplo, la revista, había por ahí una revista que dije, "Órale". Por ejemplo, Milenio y Basta dejaron de publicar los domingos y Hola se volvió, de ser semanal, se volvió quincenal. Obviamente esto que implica que pues también la publicidad se va todo a los medios digitales. Ya hubo una reducción del 24.5% en el 2020, yéndose todos a esos medios, lo que produjo cerca de una caída de 5 veces mayor que la recesión global del 2008-2009. Entonces, a nivel imprentas, ¿no? A nivel periódico, revistas. Entonces, sí es algo que obviamente en cuanto al personal y al desarrollo de esto, por ejemplo, o sea, es súper fuerte que siento que a veces como que no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor, ¿no? Estuvimos encerrados. ¿Y qué pasó con todos los vendedores ambulantes de periódicos? ¿Y qué pasó con todos los locales de periódicos? O sea, hay generaciones y generaciones que se dedican a eso. Y entonces cuando tú te quedas pensando en, pues yo estoy en mi casa, ¿quién va a querer comprar un periódico? Y aún a la fecha, la cuestión, mucha gente todavía tiene como el tic de no tocar algo porque sienten que les va a pasar el virus o cosas así. Yo tengo y una rocían, ¿no? Rocían todo con líquidos y es como no. Entonces, en ese aspecto sí siento que es complicado, o sea, todavía tener como ese chip y decir, híjole. Entonces, no dentro de porque el eso, contacto, ¿no? ajá, el contacto. Entonces, imagínate, si los periódicos pasan de mano a mano a mano, y muchas veces incluso manejan papel reciclado y todas estas cuestiones, o sea, dices, wow, o sea, ¿cuánta gente se quedó sin empleo? Simplemente el armado de periódico. O sea, yo recuerdo que mi abuelita un tiempo vendió periódico en Oaxaca y yo pasé esas vacaciones allá, entonces la acompañaba. Llegas y les dan como los pliegos y ellos empiezan a armarlo, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí el contacto de que salió de la imprenta, al que lo traslada, cuando se los entregan a los vendedores, el empalme y todo eso ya es demasiado. Y por ejemplo, yo sí tengo post pandemia el de hoy, ¿no? O sea, o vas en el transporte y de los que te venden algo. Sí, cositas. Sí, a mí me causa mucho conflicto todavía. Entonces, ese es un factor, ¿no? Otra es que, por ejemplo, trabajé en una imprenta unos años y tengo contacto con algunas de las personas que están ahí. Entonces me decían, es que antes doblaban turnos, o sea, tenías a las personas ahí 2 días, no salían porque el trabajo era muchísimo y es un proceso muy largo y necesitaban más gente y contrataban y contrataban. Y ahorita nos cortaron a la mitad del personal. Nos quitaron las horas extras, no puedes doblar turnos tantas veces en una semana. Estamos descansando 2 días a la semana. Eso implicaba pues mucho menos sueldo. Entonces siento que la pandemia sí impactó y pegó demasiado en este mercado. Pues en números, según el financiero, el personal a nivel México al menos se redujo menos 36%. Es un bueno, o sea, casi el 50%, o sea, quedamos a nada. nada. Sí, y es preocupante porque pues son familias que se dedican a una labor pues complicada, es muy loable, pero sí es muy estar en el sol, ir y levantarte a las 4 de la mañana porque es cuando entregan los periódicos. Sí. Son horarios súper específicos y ya estar ahí para darlo a las 7 de la mañana que la gente sale a sus trabajos. Entonces sí, vi por ahí dentro de esa nota, pues esas cuestiones, ¿no? Que platicaban justamente de si la gente ahorita, o sea, en general,
hablamos de que hay una pobreza laboral que apenas si te alcanza para la canasta básica, pues ¿quién va a pensar en comprarse un libro, una revista, un periódico? Sí, O claro. sea, supuestamente Coneval calcula que 44.5% de la población que labora sufre de esta pobreza laboral. Entonces, pues eso, el nivel que manejamos económicamente, pues no nos ayuda a incrementar este tipo de hábitos, creo yo. Ni para invertir totalmente en eso, ¿no? O sea, simplemente cuando eres estudiante muchas veces te facilitan como las copias del libro o la biblioteca de la escuela, pero muchas veces, o sea, son tantos alumnos en una escuela que no hay libros, ¿no? Y te tienes que esperar a la devolución. Bueno, a mí me pasaba en la prepa. Sí. Y eso que pues en la UNAM pues tienes varios ejemplares y como que contemplan pues, un aproximado de los alumnos, pero aún así no se dan abasto. Y cuando trabajé en este lugar me di cuenta de por qué el costo de los libros, ¿no? Y el verdadero valor que tienen, o sea, simplemente desde los demos, las pruebas, los que son de pasta dura, los que no, o sea, fue impresionante, o sea, yo aprendí muchísimo ahí y hasta ese momento comprendí como el valor y el precio o por qué el costo es El que le dan. tan elevado, ¿no? Y además de que yo no sé leer en digital, entonces me salgo cara en eso. Me distraigo muchísimo, o sea, digital, no sé si es el mismo libro, son las mismas, o sea, es lo mismo y me cuesta, no sé, el triple. Se me hace muy difícil, me distraigo demasiado. No me imagino igual a mis personajes. No les puedo poner voz, no sé, es muy difícil leer para mí en digital. O sea, lo he intentado, pero no es lo mío. Y lo de los periódicos, yo siento que pues es parte de la globalización y de la modernidad, como Sí, va avanzando el cambiando. mundo. Porque yo recuerdo también que en la prepa tuve un profesor que te daba un punto si tú llevabas el periódico y le dabas una noticia de ese día. Pero Sí, a mí también me tocó una así. ¿sí? Me Sí. daba como economía o ciencias políticas, una cosa así, pero te daba un Sociales. punto, ajá, pero por llevar el periódico, o sea, físico. Y ya muchas veces de que, el Universal pues tenía la app y de ahí sacaba mi nota y me decía, no, o sea, es que sí, está bien que lo hayas leído, al final es lo mismo, pero lo que yo necesito y lo que a mí me gustaría es que se creen el hábito y que sepan lo que era conseguir, o sea, comprar un periódico, o sea, y que era o temprano o ya no encontrabas. Por eso los repartidores muchas veces, o sea, a las 7 ya entregaron el periódico en la casa y si no, ya no lo quieren las personas. Bueno, eso era antes, ¿no? Yo siento que con las apps vinieron a adaptarse y también tienen, pues, o sea, abarcan como bastante del mercado. Sí ha crecido bastante, porque por ejemplo, en venta digital o impreso en libros, tal cual, en el 2014, en manera digital, fueron 43 millones de libros, ¿no? Perdón, 43 millones de pesos, lo que se ganó. Sí, muy poquitos. No, 2014 fueron esos como las ganancias. Y en digital se ganó 46.6 millones de pesos. En el 2019, de manera digital, fueron 232 millones de pesos y en impreso 123. Entonces ahí ya ganó más el digital. Siento que de cierta manera algunas personas que tienen mucho más arraigado este hábito, es como más fácil ya tener en una sola tabletita, porque ya ven en las tabletas todos tus libros, ¿no? Yo sí soy como de, ay, no, sí me gusta ver las repisas de libros y agarrarlo y, sí, y yo aparte pongo post-its. Yo sé que los libros merecen un respeto y ahora ya he adaptado como mis ideas en cuanto, por ejemplo, a desarrollo personal. Ya tengo una carpeta, le saco copia a la hoja que quiero rayar, marcar y todo. Y la agrega. Y la agrego a mi carpeta. Entonces, eso me ha motivado a leer más, incluso, porque me ha creado el hábito de quiero llenar esa carpeta y que se vea así, grotesca y hermosa, con todas mis anotaciones mentales y personales y frases que me han gustado de los libros, pero no tal cual o sea, lo hago como para motivarme a mí misma, ¿no? Es como mi método. Pero igual cuando de plano no tengo una libreta, un post-it o algo, yo agarro y rayo el libro. O sea, me gusta. Y siento que en el digital eso es lo que me da el impedimento, porque siento como que, cómo me regreso, o sea, sí, te regresas, ya, pero ¿cómo le marco, no? No es la misma comodidad, ¿no? O sea, simplemente
sí vale, es la que tiene todo de colorcito y color rosa y color amarillo, color verde y ves papelitos por todos lados y así como que notas chiquitas. Entonces siento que sí, digital no podrías. Y a mí me pasa que soy mucho de, si quiero memorizar algo, lo tengo que escribir. Entonces, así como leo, si hay algo que me gusta, tengo justo en esa imprenta, encontré un dummy, que son como las muestras pre del libro, muy grueso, así todo en blanco, porque pues estaban midiendo y pesando las hojas. Y ahí escribo las cosas que me gustan de cada libro. Entonces, para mí eso se me hace fabuloso, ¿no? Y ver igual cómo va avanzando y que ya mis hojas, eso me gusta mucho, me emociona. Y es parte de cuando tú te empiezas a entender cómo y vas fomentando tú automáticamente el hábito de la lectura, porque entonces estás practicándolo, marcándolo y ya cuando ves algo tangible tuyo o cuando te dejan una enseñanza muy fuerte y lo marcas es como, wow, qué bonito. Sí. Eso es lo que nos motiva básicamente a seguir leyendo. Sí, eso. Y no sé, yo creo que ya mencionamos varios beneficios de la lectura, pero en lo personal, ¿tú cuáles podrías decir? En lo personal, pues a mí me ayuda mucho, la lírica, o sea, yo la verdad es de que a veces hablo un poco aldeana, sin agraviar a los aldeanos. Sí, a veces me cuesta mucho trabajo pronunciar algunas palabras y a lo mejor se podrán dar cuenta o no. A veces me cuesta y creo que la manera en la que he ido mejorando es justamente leyendo. Mi escritura igual, o sea, creo que para cualquier persona que estudia a cualquier nivel, cuando deja la escuela a veces se te olvida cómo se escriben ciertas palabras. Dices, ¿es con S o con C? ¿Es con B o V? ¿Es con esto? Y entonces siento que para que mantengas ese, ¿cómo se puede decir? Como ese autoaprendizaje muy continuo del idioma que a lo mejor ya se ha establecido, pero para que no confundas una palabra con otra, Asia o Asia, con H, sin H, con S, con C, es justamente leyéndolo, viéndolo y de esta manera mantienes una escritura decente. A veces aún así se te llega a pasar algo o error de dedo o algo, pero aún así siento que te ayuda muchísimo a nivel mental para mantener una buena escritura, una buena comprensión incluso de cuando alguien te está contando algo, como que cuando tienes el hábito de la lectura comprendes más chido lo que te están contando, como que no sé, al menos así lo siento yo. Y pues a la memoria, de hecho, y ahí viene una palabra bien difícil para mí. Las personas que tienen problemas para recordar cuando son mayores, que se llama Alzheimer. esa palabra. Es que no la practicamos antes. No, pero si tú lees cuando eres joven, cuando eres chico o haces memoramas, te ayuda mucho a tu memoria. Entonces creo que a la larga el hábito de la lectura te ayuda a tu desarrollo en tu vejez y entonces ya no tienes tantos problemas de pérdida de memoria. Y a mí se me ayuda bastante a la memoria. O sea, creo que aunque a veces, por ejemplo, me ha llegado a pasar que leo un libro y ya luego cuando lo quiero contar o lo quiero explicar, es como chingar, ¿cómo iba? O esto, o híjole, es que se me fue. Pero por lo regular, siempre que lo tengo fresco, procuro contárselo a alguien para que ya como que me lo autograve a mí misma cuando ya lo dije en voz alta. No aplica igual cuando lo dices al espejo. Obviamente es mejor contárselo a alguien porque te saca preguntas y cuestiones del libro y dices, no, pues así. Y entonces como que te vas clavando y vas escarbando en tu misma memoria, agarrando como la idea de decir, pues es así, 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 así. Y sale esto y está aquello y eso se me hace muy padre. Creo que eso es como de lo que más me gusta del hábito de la lectura. A mí, yo creo que uno de los beneficios más importantes y que ni siquiera comienzas a leer con el objetivo de ampliar tu vocabulario, pero que se da por consecuencia y es natural. Yo creo que terminas un libro y obviamente no lo terminas con el mismo vocabulario con el que comenzaste. O sea, creo que siempre hay muchas palabras que o son nuevas, agregas, perfeccionas, conoces variantes. A mí eso se me hace muy interesante y creo que es un beneficio fabuloso. Hace unos años escuché era un video que de hecho se hizo viral, yo lo vi en Facebook, donde era una conferencia de prensa de Mancera y entra
un joven, ¿no? Le dan el micrófono y él le dice, es que su equipo de seguridad revisó que no portáramos armas al entrar, pero a su equipo de seguridad se le olvidó que el arma más importante es nuestra voz. Y yo dije, wow, tiene toda la razón y me hace todo el sentido del universo, porque puedes estar en el lugar correcto, en el momento correcto y no saber qué decir, quedarte totalmente en blanco y tener la oportunidad de ser voz de muchas personas, de llevar un mensaje que quizá, no sé, pienso en algún político que puede influir o no, ¿O no? en alguna mejora de tu comunidad y sí, o sea, transmitir algo, una realidad que ellos no conocen y no saber cómo decirlo. No, siento que es súper choqueante eso. O sea, eso a mí me aterra. Y cuando vi ese video y a ese chico me impactó mucho. Dije, ok, sí, o sea, libertad de expresión, pero ¿cómo utilizas esa arma? Entonces, para mí leer es justo eso, tener herramientas para ir y exponer y pararte en el lugar que sea y exponer tus puntos, pero también defender tus ideas de la manera más correcta y políticamente correcta posible. Es que justamente tener ese hábito de lectura alimenta tu mente. Igual, yo creo que en ese aspecto he visto un montón de como referencias de cuando tú lees o cuando tú estudias y cuando tú nutres tu mente, tienes todas las herramientas para llevar a tu entorno a algo mejor. Siempre. Y sí, o sea, porque y justamente platicando con un compañero que es profesor de sociología, es muy intenso, pero yo le comentaba que qué tanto leían o qué tanto consideraba que había disminuido como el hábito de la lectura en los jóvenes. Y me dijo, pues es que totalmente cañón, dice, o sea, los chicos ya ni escriben. Yo, De ¿cómo? Sí, no, ya todo lo hacen en computadora y ni siquiera sé si se lo dictan a su aplicación o a su computadora o algo. Dice, pero ya ni escriben. Yo los he hecho hacer algún tipo de opiniones de libros y real no hay una opinión propia. O sea, es como un medio mini resumen del libro, pero no me dicen su opinión. Y para ellos es tan difícil expresarse que es algo complicado para una generación. Lo que yo le comentaba es que el sistema estudiantil, o al menos el rango de estudios, ha disminuido muchísimo. O sea, la calidad más bien ha disminuido mucho en que antes pues era un sistema estudiantil diferente al de ahora. Digo, creo que nosotras somos beneficiadas del viejo sistema, pero este sistema sí he visto que ya no es tanto fomentarles el estudio, la lectura o la escritura, y eso a la larga es perjudicioso porque entonces cómo expresas tus emociones o lo que estás viendo o leyendo, siento yo, digo, sin juzgar a nadie en particular. Sí, claro. Obvio, todo es como muy personal y desde nuestro punto de vista. Yo de la primaria recuerdo que tenía clases de ortografía y de lectura y como que muchas enfocadas tal cual a literatura. Y ahora lo veo con mis primos que están en la primaria y ya tuvieron, primero el plan de estudios me parece que fue reducido, ¿no? Y hay muchas materias que ya no existen, que eran de las que fomentaban esos hábitos. Cívica, ética, Justo. esas eran para la sociedad, o sea, son materias que real te ayudan a desenvolverte en tu entorno, en tu comunidad, y real ya no las dan, o sea, ya no existe cívica y ética, ya no existe ahora historia, creo que sí siguen dando, pero no al nivel o sea, si nos enseñaran de historia desde lo que estamos creando ayer, ayudaría muchísimo a que no seamos ovejitas. Y no A que nos entendiéramos el presente, ¿no? a entender el presente. Sí, para entender el presente hay que entender hay que aprender del pasado para poder crear un mejor presente, creo yo. No sé, sí, de eso yo ya me había percatado. Y cómo en la etapa de formación, que es la más importante, primaria, secundaria, que es donde siento que defines demasiadas cosas sí, de tu personalidad, pero de qué quieres o tu visión hacia el futuro, ¿no? Y que te hayan quitado como estas materias que te dan habilidades tan importantes.
no, siento que, pues no sé cómo le va a ir a la generación que ahorita está en la primaria. Sí. Simplemente en la universidad, o sea, llegas y de repente encuentras casos muy drásticos donde sí no saben leer, no se respetan signos de puntuación, que yo recuerdo que lo vi en la primaria y me costaba mucho trabajo, porque empecé a leer y leía así como de todo súper de corrido. Y a la fecha es un problema que tengo, yo hablo muy rápido. Y eso me pasaba, imagínate, leyendo, me valía la puntuación. Ok. Y me costó mucho trabajo aprenderlo. Pero en parte puede ser eso, digo, no lo sé, ¿no? Pero puede ser bueno porque tu mente es rápida. Hay mentes que requieren como más pausa para entenderlo. Pero si tú lees rápido y lo comprendes, yo no le veo ningún problema a eso. Y pero si hablas rápido y te entiendes y te das a entender. Pero ¿estás de acuerdo que en la escuela era como de las cosas importantes, ¿no? ¿Para qué servía un punto y coma, la coma, los signos de admiración? O sea, yo sí tenía maestros que decían, no, esos son de admiración, dale la entonación y dale énfasis. Cosa que me sirve ahora. Sí, justo, y ahí estabas tú practicando. ¿Cómo? Justamente. Y ahorita a mí me sirve, por ejemplo, en teatro, leer los guiones. Yo no me aprendo algo que leo así para teatro. Yo lo aprendo de escuchar a mis compañeros decir su diálogo y entonces ya la réplica. Entonces, cuando no se aprenden sus diálogos, yo estoy perdida. Pero ahí es donde me sirven demasiado los signos de puntuación. Pero gracias por todas las veces que me regresaron y me hicieron repetir. Sí, te ayudan. Que fíjate que también hay una cuestión en cuanto a las escuelas ahorita que estábamos comentando. Las generaciones de ahora han disminuido, o sea, lo que a mí me decía este profesor y otro que también conocí es bien difícil poder reprobar a alguien en estas épocas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si eres un profesor sindicalizado, a ti te conviene no reprobar a nadie, tener un buen nivel de aprobaciones. Porque si tienes un bajo nivel de aprobaciones, te quitan estímulos, te quitan recompensas e incluso te pueden calificar como un mal docente por tener alto nivel de reprobaciones. Pero entonces, ¿dónde está el compromiso por enseñarle a los alumnos? Los tienes que pasar para tener un buen nivel salarial. Y si no los pasas, eres un mal profesor. Entonces, no puedes reprobarlo, tienes que pasarlo y pues ni modo. O sea, ¿cómo vas pasando de años sin siquiera realmente saber que esa persona aprendió o ha ido creciendo como debería? Nada más lo pasas porque pues tú requieres esos estímulos. Sí, claro. Es que yo creo que es una cosa de ética. Yo sé que es muy complicado ser profesor, o sea, es de las profesiones que verdaderamente admiro, o sea, con todo el corazón, porque imagínate que tienes a 20 niños, bueno, y en las escuelas públicas hay muchos más, ¿no? 40, 45 niños. 60, o sea, en la universidad, en la UNAM, al menos, sí. 70, 60. Bueno, sí, en la prepa yo tenía creo que 60 compañeros. No terminan los 60, evidentemente. Pero... Él en proporción, perdón, él en proporción decía que de 100 terminan 8. Sí, terminamos súper poquitos a los primeros grupos de que se llenaba física y que ya no había bancas. Yo recuerdo laboratorio, química, llenísimo, o sea, era como de llegar temprano y tener un lugar, ¿no? Porque pues éramos muchos ya. Después, pues obviamente no entraban, iban reprobando, como Frida en matemáticas, y así los iban sacando y se iban eliminando solos. Pero éramos demasiados, entonces siento que primero controlar y luego transmitir el conocimiento está muy cañón, pero no está imposible. O sea, yo puedo decir que todos los maestros que tuve, primaria, secundaria, prepa, fueron fabulosos y personas que realmente me inspiraron y me dieron totalmente para arriba y saber que tenía la capacidad para hacer grandes cosas. Pero siento que el sistema es un poquito complejo desde el momento en el que estás presionando a tus colaboradores a que o lo hacen o a costa de su salario y de su ingreso. Y eso no se me hace, no es justo. Es que, ¿dónde está tu vocación entonces? Exacto. Y tu compromiso. Por eso te decía, es una cuestión de ética. O sea, yo tenía maestros que se paraban, sí, iban y te dictaban hojas y hojas, ¿no? Y había quienes aprendían de esa forma. Habemos quienes no, que somos más visuales, que somos pues más kinestésicos. E influyen demasiadas situaciones. Sin embargo, yo creo que un maestro que tiene vocación y que se apasiona por lo que hace, se le nota a kilómetros.
Y como alumno, bueno, al menos a mí esa parte se me hace súper atractiva. O sea, simplemente en la universidad había clases que realmente yo no sentía, y eso que nos tocaban varias horas, las mismas clases o los mismos profesores, porque son personas que saben y se apasionan y de experiencias de todo aprendes muchísimo. Y eso se agradece. Yo creo que agradeces más a un profesor que te motiva a echarle ganas que a alguien que simplemente te dice, bueno, hasta el trabajo, órale pues, o cosas así, ¿no? Una tarea extra. Una tarea extra. Profe, un punto es que no voy a alcanzar la calificación. Bueno, órale pues, vete a tal museo. Es como, o tráeme la entrada, ¿no? Es como, ok. De Pero hecho. a veces, por ejemplo, cuando te mandaban a museos o a obras de teatro, a veces ellos se ganaban un porcentaje y eso era algo extra para ellos. Y no está mal. No, no creo que esté mal. Creo que, por ejemplo, el inducirte a ir a un museo o a un teatro está súper chido. Es parte de los hábitos que decíamos. O sea, yo recuerdo que mis papás eran como de, ay, hay que hacer tal trabajo de tu hermano. Y pues obviamente tenía que ir yo, o uno mío y tenía que ir él. Entonces ahí estábamos en el teatro, en los museos, demás. Y ya después, pues sin necesidad de que fuera un trabajo. O sea, verdaderamente era algo que disfrutábamos mucho mi hermano y yo y se volvió un pasatiempo. Y a la fecha. Entonces, creo que influye demasiada la vocación y la pasión con la que enseñen y compartan los hábitos que como adultos y profesores y que en ese momento tú ves como tus máximos, porque lo que son los papás y los maestros, yo creo que en toda tu vida siempre van a marcar un antes y un después. Sea bueno o sea malo, te dejan huella siempre. Totalmente. Y hay una cosa importante y es parte del irnos adaptando y de no sé, sí, de avanzar como sociedad, que comentábamos en la semana, Vale y yo no sabíamos si tocar o no el tema, pero creo que también va de la mano con la literatura y lo que estamos Y tocando. las letras y el idioma y todo Sí, lo que lo la rodea. gramática, que es el lenguaje inclusivo. Nosotras tenemos como que toda una nube porque lo abordamos desde puntos de vista diferentes, pero siento que al final es complicado porque terminan siendo personas y es un grupo, pues, que estamos en constante, pues, convivencia con ellos y que muchas veces no sabemos y somos parte del que alguien no se sienta bien o no se identifique o que hasta cierto punto por no saber cómo decir las cosas se sientan como afectados en algún momento. Porque pues, o sea, es eso, o sea, no encajo en nada, ¿no? O sea, volvemos a que yo no estoy de acuerdo nunca en clasificar. Para mí todos son personas y es una cuestión de respeto y de saber exigir o hasta dónde tú permites, ¿no? Lo mencionábamos en el pasado, o sea, pero ya cuando es una cuestión global, que estás hablando del idioma, de la gramática, de algo que la Real Academia reconoce o no reconoce, pero que como sociedad es una situación latente y que cada vez toma más fuerza porque están justo exigiendo y tomando quizá el valor para decir, ¿sabes qué? Yo no soy él, yo no soy ella y no me sitúo en ninguna de las casillas que tienes. Sí, bueno, como tal sí existe una terminología o una descripción al lenguaje inclusivo o no sexista, porque en real es así, que dice que se refiere a la creación y uso de términos que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual diferente a la masculina o femenina. Esto quiere decir que pueden ser no binario, género fluido, que a veces son asexuales, de género neutro. Y bueno, yo por ejemplo en este aspecto hice una pequeña como análisis de que si la comunidad LGBT, no, LGBTIQ y más, era todo una comunidad, pues ¿cuántos eran más o menos, no? Si somos en proporción 131.420.430 de población actual hasta el día de ayer en la noche, en el cual 49.3 son hombres y 50.7 somos mujeres, pues de esa proporción, ¿cuánto era la comunidad? La comunidad LGBTIQ y más es en proporción el 11% de la población.
México tiene, o está más bien dentro de los primeros 3 lugares de países que apoyan estas comunidades. Se ha visto mucho en el derecho y digo, porque hay que decirlo como derecho, ¿no? Derecho a contraer matrimonio, derecho a tener hijos, derecho a adoptar. Son personas, o sea, son... Ajá, como ¿por qué yo adquiero ese derecho si tú me Derecho. dices que sí? Eso se me hace desde ahí ya complejo. Entonces, de ese 11% hubo una encuesta por ahí que creó, me parece que fue, ¿cómo fue este de financiero? Este, perdón. Luego les vamos a pasar ese dato. Pero una revista, financiero, el periódico financiero, que es periódico, yo, hizo una entrevista en la que dentro de solo las personas que participaron, se consideró que el 1% pertenecía a este grupo. Entonces, digo, si hiciéramos el cálculo así aproximado, ese 1% son 144,562,47 personas. No es cualquier cosa. Hay países, a lo mejor sí con un poquito más de población, pero digo, si son 14 millones, hay muchos que a lo mejor no votaron, hay muchos que a lo mejor se abstienen, que no están contemplando dentro de esto. Y si es un grupo grande, o sea, no estamos diciendo 100 personas. Si fueran 100 personas, no estaría causando tanto ruido. Son muchísimas más. Y creo que como sociedad lo que nos queda o lo que debemos aprender es a respetar y a aceptar de cierta manera las individualidades de cada persona. Lo que también entiendo es que es muy difícil para los adultos entenderlo. O sea, para los de la tercera edad, las personas que tienen 40 años para arriba, como que sí dicen, no, inclusión es poner rampas en todos lados. Sí, eso también es inclusión. No, inclusión es que haya lenguaje braille en todos lados. Sí, eso también es un método de inclusión y cada restaurante dependerá de ellos poner un menú en lenguaje en braille para que los ciegos puedan comer ahí. Sí, a lo mejor inclusión también es hablar señas o hablar lenguas indígenas. Sí, también. Todo es inclusión y todo va parte de un grupo, pero no significa que porque nosotros no lo entendamos o el 90% de la 98% de la 99% de la población que no pertenecemos a ese grupo no vayamos a entenderlo. Creo que si se legislara algo así, ayudaría muchísimo a dejar de segmentar y crearíamos como que bueno, crear tanta diferencia también para mí a veces es un poco conflictuante porque digo, ya sé que eres diferente, pero ¿tú te quieres sentir diferente siempre? Es como, no sé, a mí me hace shock porque, o sea, como un choque mental porque digo, a ver, yo sé que tú naciste así y tú ahora te identificas así y ahora te sientes así y eso está muy bien. Es tu individualidad, es forma de lo que tú eres, pero entonces siempre vas a sentirte de cierta manera diferente. ¿Por qué no te sientes igual de los demás? No sé. Eso ya tendría que meterme a la mente de las personas. Digo, es muy complicado. Está muy complicado porque le comentaba, vale, yo no he tenido la oportunidad de estar cerca de alguien que me comparte tal cual qué se siente o cómo se siente o cuál es tu inquietud. Pero digo, si yo, Frida, tengo conflictos mentales y de repente sé que no sé ni qué siento ni cómo me siento, de que no estoy cómoda en un lugar o no me parece la forma en la que me dicen las cosas, simplemente desde casa, o sea, yo tengo un problema con que me digan qué cosas sí, qué cosas no, porque soy mujer y porque mi hermano es hombre y porque, o sea, a mí eso, en verdad, es un súper problema y es un conflicto que muchas veces tengo con mis papás y es absurdo comparado con una situación así, donde jurídicamente tampoco te identificas porque tu acta, porque tu CURP, porque tus registros son totalmente distintos a como tú te percibes. Entonces, lo extrapolo y
no sé cómo lo manejan. O sea, verdaderamente yo creo que en el momento en el que tú alzas la voz para exigir algo es porque te causa una gran, pues sí, incomodidad al momento en el salir y desenvolver. Ahora, estamos hablando de que justo no es solo una persona, podrían existir millones y millones más y conforme pase el tiempo, seguramente serán más. Y lo que mencionabas de que hay adultos que no lo aceptan y que por el contrario lo critican, yo digo, y esas personas si tienen hijos, imagínate el mensaje que le está cayendo al hijo, como de, híjole, mis papás pues tienen conflicto con esto y no lo van a aceptar. Obviamente un niño no tiene la dimensión o el impacto que va a causar el decir, ¿sabes qué? Soy él, soy ella o no soy ninguno de esos dos y que como papá ya estés como juzgando, prejuzgando antes de saber que pues te están escuchando. Yo siempre he dicho, el ejemplo arrastra, o sea, y si tú ves papás que discriminan, que segregan, que descalifican, obviamente como hijo, pues es lo que aprendes a hacer y lo que sabes que vas a recibir pues de la familia, ¿no? Entonces, siento que es parte de la evolución y parte del avance que podemos tener como sociedad, no estar cerrados. Y creo que la lectura es un factor muy importante para abrirte a nuevos panoramas, abrirte a nuevas ideas y situaciones. Digo, hay países de primer mundo que tienen el matrimonio del mismo sexo legislado desde hace años. O sea, y ok, no nos vamos a estas situaciones. Simplemente el voto de la mujer en otros países estaba legislado hace décadas. Y en México fue, pues, o sea, de los últimos países. Entonces, estamos hablando de que es parte de la evolución y yo creo que se tendría que aceptar, o sea, irnos haciendo la idea de que es adaptarnos. Le daba un ejemplo a Vale de que cuando yo iba a la primaria me toca como de que se usaba la C y la Ch en el abecedario. Yo recuerdo que hacía tareas con mi mamá y me decía, es que aquí va la Ch y yo, no me la están enseñando, ya no va la Ch. O sea, sí te daban como el dato pre de existió y todo, pero ya no se necesita. Y en la actualidad, pues tú le preguntas a un niño de primero, dime el abecedario, no te va a decir la Ch, evidentemente. Entonces siento que son como esas ligeras variaciones, o bueno, no ligeras, pero adaptaciones y partes evolutivas que va teniendo la sociedad y por lo tanto el lenguaje. Sí, bueno, y de eso yo hace poco escuché esta frase, la verdad desconozco de quién es. No puedes juzgar el pasado con la sabiduría del presente. Muchas veces, incluso antes, estábamos en una época en la que decíamos que ser gay era malo, que iban a irse, y mucho tiene que ver la iglesia, pero de que era malo, de que eso estaba mal, o sea, estaba bien acosar y hacer cosas con niños, pero estaba mal el que ellos decidieran estar con otros niños. Entonces, sí es un poco de doble moral en algunos aspectos, siento yo, hemos evolucionado de una manera muy rápida, de cierta manera, siento yo, tenemos 100 años de, de atraso en cuanto a evolución estudiantil y de, o sea, real, de aprendizaje. Los países primermundistas pues nos la llevan de gana en esos aspectos y he visto que algunos sí han hecho ciertas modificaciones que más que ser inclusivo, lo han hecho, por ejemplo, apenas vi que en el himno canadiense decía algo como, creo que lo anoté por aquí, el verdadero amor patriota en todos, en todas las órdenes de tus hijos. Y pidieron la legislación en ese entonces, en esa etapa, a tus hijos se referían a todos los militares y guerreros que estuvieron en lucha de su país y por eso lo pusieron así a tus hijos. Pero ahora que viene el feminismo, viene la inclusión, viene todo y están en proceso de legislar que en lugar de que diga a tus hijos, digan nosotros. Entonces, eso está muy padre porque también hubieron muchas mujeres dentro de esta época de guerra, de evolución, de todo. Y creo que con ese tipo de detalles van poco a poco encaminándose.
También siento que, por ejemplo, ya hay de cierta manera un lenguaje igualitario en algunos aspectos. Porque, por ejemplo, si hablamos de, no sé, o sea, no es como que sean, o sea, hay palabras que incluso ya se consideran inclusivas, como mm, estudiantes, jugadores, profesores, niños, que aunque el niños pueda llegar la connotación de masculino, hay palabras que son masculinas y femeninas. Y igual pasa con los aparatos y cosas de la escuela, licuadora. ¿Y por qué? ¿Porque es licuadora es femenina? No, porque es la terminología que le dieron cuando decidieron nombrarla así. Entonces, siento que no a todo debemos ponerle, o sea, no porque yo voy a usar un lenguaje inclusivo voy a decir que no es una licuadora, que es un licuador. Claro. ¿No? Hay muchas cosas que sí parecen absurdas y serían muy absurdas, pero lo que estamos hablando son de personas, sentimientos y evolución. Y creo que en ese aspecto sí hay que abrirnos a la posibilidad de qué estamos hablando, qué tanto sector es esa población y si hay que reeducar al 90 o al 80 o al 70% de la población para que puedan entender este término y puedan no segmentar a cierto, porque digo, yo no he investigado, pero a ver qué tanta proporción de personas que no ven son más o menos que los que pertenecen a esta comunidad. Entonces, ¿qué tantos ocupan sillas de ruedas? 100, 200, 1000, 1,000,000, entonces hay que poner más rampas. Y así se va avanzando poco a poco. Si esta comunidad es muy grande y está haciendo tanto ruido es por algo. Y creo que eso es de lo más importante que podemos llegar a sacar de este tema entre nosotras, que es importante hablarlo, es importante darle foro, es importante que lo saquemos para que no se segmente más. Porque si no hablamos de ello es como si no existiera, pero existe, de hecho. Igual y es complicado hasta para nosotras porque, pues por mucho que tratemos o queramos dar difusión y lugar, pues no lo estamos viviendo. Entonces, también es complicado, pero creo que es de las cosas que no se tienen que dejar pasar porque son importantes y cada vez toma como más fuerza. Es igual que el feminismo, o sea, yo creo que en su momento se criticó, se atacó porque no se entendía. porque no se entendía y a la fecha hay muchas situaciones en las que no se comprende. O sea, yo recuerdo que cuando leí Claves feministas para negociaciones en el amor, vienen ejemplos tan básicos que dije, wow. Y en verdad te haces como que un remake de toda tu historia y te das cuenta de en cuántas veces fuiste parte del dolor o le causaste daño a alguien igual que tú, ¿no? Y en verdad que si me conocen a mí me conflictó mucho, le decía a Val la otra vez, es muy difícil que yo discuta con una mujer o que yo trate de pelear con... No puedo, o sea, me cuesta terrible. Sí, no, o sea, en verdad lean ese libro si pueden. Y no precisamente porque se hagan o no se hagan feministas, creo que es cultura general y parte de la evolución y de ampliar ese panorama que todos necesitamos para evolucionar, pero te ayuda a darte cuenta de cuántos errores cometiste, ok, no los vuelvo a repetir, o sea, y no vuelvo a causar ese daño ni esa incomodidad. Entonces, nosotras lo mencionamos justo por eso, para que pues se cuestionen, lo mediten, lo investiguen, igual lo critiquen, pero traten de comprenderlo, ¿no? Y que... Desde una manera empática, Sí, o desde un justo. foco empático. Justo. Y que no saben si dentro de estos porcentajes o de estas estadísticas que yo le decía, vale, dudo que sean las reales, porque hay muchas personas que no se abren para no mostrarse vulnerables. Ojalá que dentro de estas estadísticas no tengan a nadie, no sean ustedes, primero que nada, después no tengan a nadie que viva con esta angustia dentro de su familia, del no poder decirlo ni ser tal cual se sienten. Correcto. Sí, bueno, pues es parte del aprendizaje que vamos adquiriendo como sociedad y que va así como va en general. Yo quiero recomendar un libro. Porque no Porque podíamos... estoy leyendo este mes, les estoy a recomendar un libro. Pues es que estamos hablando de hábito de lectura, entonces quiero decirles que este libro para mí es como
me hizo mucho clic. Es un libro que es de Miguel Quintana Pali, se llama Sueños, y es la historia detrás de Xcaret, el mejor parque del mundo. École. Es un libro que está en desarrollo personal y en un poco como en industrias, como en si quieres crear tu propio mercado, pues aquí está el máster, ¿no? Y cómo lo hizo. Es una historia en la que él te platica desde su niñez hasta su adultez ahora, como empresario hotelero. Yo he sentido admiración más bien, había sentido admiración solamente por personas que conocía. Mi prima, algunos familiares, amistades, que digo, wow, ¿cómo pueden hacer esto y aquello? Y siento admiración profunda, neta, muy bonita. Pero nunca había sentido una admiración tal cual como por este hombre que no conozco y que espero conocer antes de que acabe este año, lo declaro. Quiero que me firme este libro, real. Es un hombre con el cual hice súper clic en manera de personalidad. Desde cuando él era chiquito y vendía cositas que él hacía, no quiero dar como mucho detalle porque yo soy mala y siempre ando espoleando. No lo cuentes. No, espoleando, pero desde cositas que él hacía y yo también cuando era chica, digo, no sé qué tan arrogante o bueno o malo puede ser decir que me identifiqué mucho con su personalidad y con su manera empática de ser, su manera empresarial de ser, me causó demasiada admiración. De verdad que dije, wow, qué hombre. En un par de partes de este libro, más que platicar de la historia de Xcaret, te platica de todo lo que es su grupo Xcaret, de todo lo que han creado, de para dónde van, de cómo van. Y real, yo lo recomendé. Y fue, estás descomponiendo. Perdón, hay una mosca aquí que me quiere. Más que quererme, yo recomendé este libro a un par de personas y estas personas que ya lo leyeron me dieron muchísimas ganas de escribir. O sea, se me hizo como muy empresarial, no voy por ese ámbito, pero el leerlo a él me dieron muchas ganas de escribir. Y yo dije, no, o sea, a mí me dieron ganas de conocerlo. Creo que nunca de verdad había conocido. Y aparte el libro está lleno de frases, de imágenes. Es un libro que es delgadito, vale como 400, 500 pesos si no me equivoco. Pero viene con imágenes, viene con algunas imágenes de él, algunas cuestiones como, ya entenderán estas figuras, de cómo él empezó, cómo fue avanzando, cómo llegó a los terrenos de lo que ahora es el grupo Xcaret, cómo montaron todo el show de lo que es el panteón dentro del grupo. De verdad que lo lees y yo ya había ido a Xcaret y me dieron ganas de volver a ir. Les digo, igual vienen con muchas notas, partes de él mismo como que marca partes importantes, frases importantes del libro y de verdad que tenía que recomendarlo porque aquí está él, señor de acá. De verdad que nunca había sentido tal cosa por alguien y eso se me hace muy admirable, el querer yo haberlo leído, me lo chingué en menos de una semana, dije, wow, fue un boom para mí, en un par de partes me hizo conmoverme, lloré, pero yo lloro por muchas cosas, así que no crean que es un libro emotivo. Pero sí tiene ciertas anécdotas que te hacen mucho clic y dices, wow, qué calidad de persona, qué calidad de humano. Y de verdad, lo digo con toda honestidad, sentí una gran admiración por este hombre, por su calidad de ser humano y por su calidad de ser, o sea, simplemente. No quiero espolearlos, pero de verdad que me encantaría decirles cada cosa y partecita que he visto. Es una lectura bien ligera. Sí tiene dibujitos, imágenes y todo. Se les puede hacer muy sencillo. Lo recomiendo rotundamente. De verdad. De verdad. Me ayudó también a motivarme a este proyecto incluso. Yo creo que es parte de lo que les decía, que los libros son vivir en el momento en otra persona. Y eso está bien padre, porque es como de, si él puede, evidentemente yo también puedo. Y no es el primero, y si no soy la primera, y si soy la primera, y si, o sea, ¿sabes?
Creo que nada sale de una, todo lleva 1000 intentos hasta... Yo admiro demasiado las personas que escriben libros, que escriben simplemente una nota o cualquier cosa en verdad que se me hace fabuloso. El hecho de que te compartan algo tan interno, tan de ellos, y que te lo hagan de una manera tan ligera y tan atractiva, se me hace fabuloso. Aquí anoté una frase que a mí se me hizo muy bonita, que es de Einstein, que dice, ten curiosidad por el mundo. Yo creo que Vale, ahorita que le escucho, tu curiosidad es la que te mueve para absolutamente todos los lugares y la que te avienta a hacer muchísimas cosas. Entonces, pues solamente quiero invitarlos a que se den la oportunidad de vivir cualquier aventura que quieran en el libro que más les sea atractiva o no la portada, atractivo o no el título, un libro. O sea, yo creo que con uno no va a haber libro que no te deje un mensaje, una enseñanza, algo que te mueva y de ahí pues arranquen y no lo dejen. Hago mi fiel compromiso de terminar el libro que me prestaste. Me doy una semana. Ok. Sí, no, digo, yo creo que más que verlo, para mí llegó una etapa en la que si lo veía como una obligación, se me hacía más pesado para mí. Pero definitivamente el hacer compromisos contigo mismo te ayuda a crecer y a ser disciplinado. Si yo hago el compromiso de que para fin de año quiero pesar tal, o sea, bajar 5 kilos, tengo ese compromiso y así yo solita me chingue todos esos 5 kilos en 2 meses, pues va a ser mi problema. Pero el chiste es que yo cumpla mis acuerdos conmigo mismo porque yo soy la persona más importante. Si yo quiero leer un libro, pues entonces empezar y empezar a cambiar sistemas. Justamente lo que ahorita el libro que estoy leyendo se llama Hábitos Atómicos, ya lo había dicho. Pero justamente te ayuda mucho a crear hábitos y él habla mucho de que si tú tienes ciertos hábitos que quieres modificar o que algunas personas consideran malos o así, es bueno que empieces con la decisión y luego modificando tus sistemas. Tú tienes un sistema de cuando tú te paras, haces esto. Si tu sistema lo modificas a que entonces te paras a esta hora y entonces haces 20 minutos de ejercicio o de meditación o de lectura o de estiramientos, eso hace que tu mente lo cree y lo genere y lo veas como beneficioso. No sientas que te vas a sentir feliz, o más bien, no pienses en que te vas a sentir feliz hasta que acabes el libro. Disfruta cada momento de la lectura para que entonces no prolongues tu felicidad y tu felicidad esté ahí y cuando ya real la agarres digas, wow, chingón, ya estamos. Es una constante, ¿no? Es un constante. Sí, se vuelve parte de... Y lo vas aprovechando y lo vas disfrutando y ya no necesitas llegar ya cumplí mi meta de 6 libros. No pongas límite de cuántos libros vas a leer. Pon el límite de qué tan sabio o qué tantas cosas vas a aprender de esa lectura, creo yo. Aparte que cada quien lo va a interpretar distinto, ¿no? O sea, leemos mucho como de, tal persona súper exitosa, el hombre más millonario lee tantos libros al año. Yo creo que va más de superarte, de no compararte, de no competir con absolutamente nadie. Y lo que decía, Vale, disfrutarlo realmente y hacerlo tuyo. O sea, sí, yo creo que cualquier conocimiento que hagas tuyo ya estás del otro lado. Entonces, no pierdan la oportunidad. Ahora le toca a Vale sacar el papelito. Bueno, y en conclusión, por si quedó ahí medio de lo del lenguaje inclusivo, sí llegamos a un punto, o sea, el punto es que la gente decida lo que considere que es correcto o no y que investiguen. Ese era como el punto. Porque a mí como hizo un pequeño corte ahí como que me quedó un remix de si sí se hizo o no se hizo. Aún así estamos aprendiendo, ¿eh? Sí. La práctica es el maestro y aquí estamos. Y aquí estamos practicando. Bueno, vamos a sacar el papelito del siguiente tema porque ya right now nos surge. Es sin ver, ¿verdad? A ver. Ay, no, este estaba medio de... A ver, vamos a ver. En la de 1, a la de 2, ya lo rompí. Se me va a acabar la historia, Vale, espérate. y yo espérate. sigo sin abrirlo. Se me terminó. Ok. Ya saqué el papelito, ya le quité esto.
Es que estas cosas se pegan. Vamos a ver. Yo lo tengo que ver primero. ¡Ah, sí! Arte, difusión cultural. Arte. Habemos tema para el episodio 3. 3. Arte. Arte en todos sus aspectos. Teatro, cine, a lo mejor un poco de literatura, pero... ¡Qué emoción! Ese me emociona mucho. Sí, vamos a hablar de arte. Y tenemos aquí a alguien que se dedica más de lleno a ello. Yo soy la más feliz, gracias a eso, los juro. Pues muchas gracias por estar este episodio con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros, con nosotras. Y les mandamos un abrazo y un beso. Pásensela bien a la hora que nos estén viendo. Donde sea que nos estén viendo. Besitos. Bye. Bye.